Hola, bienvenidos a esta cuarta entrega de conversaciones pendientes sobre noviembre de 1985. Hoy es 12 de noviembre y esta fecha coincide apenas con la víspera de lo que ocurrió un 13 de noviembre de 1985 en la población del norte del Tolima llamada Armero. Este programa se lo quiero dedicar a mi madre, Consuelo Ulloa, que ese día salió a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, desesperada, a buscar a mis dos abuelos, Luis y Otilia Ulloa, vecinos de una casa que mi invitado de hoy, que es la segunda vez que nos acompaña en estas conversaciones pendientes, conocía bien. La casa de los padres del doctor Santiago Rojas Posada era la casa de mis abuelos. Desde entonces, la tragedia que han sufrido miles de colombianos, incluida mi madre, su resiliencia y su fuerza, también la tenemos que reconocer todos nosotros como sociedad. Y para hablar sobre ese día, sobre lo que ocurrió en Armero, yo estoy realmente muy agradecido una vez más con Gonzalo Guillén por aceptar volver a estas conversaciones pendientes y por recordar lo que ocurrió ese noviembre de 1985. Gracias, Gonzalo, por estar acá. Mil gracias, Juan David, por la invitación. Terrible, sí, yo lo de Armero me involucré desde muchos días antes, tiempos, como 2 meses. Antes yo me he dedicado a averiguar cómo era lo del volcán, había entrevistado a muchas fuentes y estuve 15 días antes del desastre arriba, porque había la teoría de que había una represa que se había formado, que eso era lo que se iba a reventar y que se iba a caer sobre Armero, pero realmente eso era una cosa menor. Se proponían incluso que la Fuerza Aérea podía bombardear eso para acabar con el problema, abrir la represa natural que se formó con pedazos de palos y piedras y eso. Pero en realidad la gran tragedia que estaba por venir era la erupción del volcán. Entre los que entrevisté había 2 vulcanólogos alemanes que los trajo el gobierno, y ellos estuvieron haciendo una investigación muy seria sobre el Nevado del Ruiz. Habían incluso concluido que el volcán explotaba con unos ciclos más o menos de 100 años, que el Valle del Tolima se ha formado a partir de las múltiples erupciones de ese volcán. O sea, era obvio que en las circunstancias en que estaba la actividad iba a explotar el volcán, iba a derretir la cantidad de nieve que había ahí, y el agua iba a rodar por los cauces de los ríos. El río por donde más se temía que iba a bajar ese horror era el Lagunilla, que es el río, tú sabes, que pasa por Armero. Y ellos recomendaron al ministro de Minas, que era el cretino de Belisario Betancur encargó para que atendiera el problema, era Iván Duque Escobar, padre del sinvergüenza que estuvo ahí en la presidencia ahora. El tipo, muchos periodistas lo consultamos, yo lo consulté y la respuesta de él fue que él no iba a evacuar porque él no iba a causar pánico. Y los vulcanólogos decían, es que no hay ninguna otra manera de aminorar los daños del volcán que sacando a la gente, por lo menos salvar a la gente, porque el pueblo se lo lleva porque se lo lleva. Y no quiso, y yo sabía muy bien lo que iba a pasar, por eso yo trabajaba en el noticiero TV Hoy, que se emitía a las 9:30 de la noche, a las 9, creo. Cerramos el noticiero, me fui a mi casa, prendí el televisor, que se acostumbra cuando uno trabaja en televisión, es ver cómo sale la edición final del trabajo que hicimos. Y la primera noticia la dieron Hernán Castrillón Restrepo y Judith Sarmiento sobre una alerta que mandaron de una repetidora de Inravisión que había explotado el volcán Nevado del Ruiz. Solo eso se supo.
no volvieron a hablar, no volvieron a decir nada, pero bueno, yo al oír eso dije, no, esto es lo que avisaron, y inmediatamente yo me fui con un camarógrafo, Juan Perilla, gran camarógrafo, con un auxiliar de sonido llamado Álvaro Barón, y el conductor se llamaba Héctor Aníbal Alvarado. Ese era el equipo que nos fuimos para Armero. ¿Llamaste al productor? Inmediatamente nos fuimos. Yo ya, a Efraín Marín, que murió hace poco, él era nuestro jefe de reacción, era de la zona, además él estaba muy al tanto. Y también había estado muy al tanto de todo esto el corresponsal de Ibagué, que se llamaba Javier Arango, un cura. Entonces yo le dije a Efraín, bueno, toca salir ya, y me fui 9:30, 10 de la noche, y yo ya iba en camino. Y cuando llegamos a Honda, estaba bajando el río Gualí, pero era un torrente impresionante, tanto que atravesaba el Magdalena como si no fuera nada, y destruyó una hilera de casas que había del otro lado de Puerto Bogotá. Se la llevó con gente y con todo. No sé si una calle o dos calles, eso era horrible. Nos quedamos un buen rato mirando eso y filmando lo que estaba pasando en Honda. Y de ahí seguimos a Armero, porque yo sí tenía la convicción de que el desastre en Armero, me lo habían dicho, ¿no? Estaba completamente averiguado y establecido. Entonces nos fuimos de Honda para Armero, que es ya bastante cerca, una carretera muy plana. La calle, la carretera es ahora sin tráfico, obviamente. Llegamos a Mariquita, y de Mariquita a Armero no pudimos llegar porque llegamos a Guayabal. Y ahí mismo en Guayabal la carretera se estaba tapada por un mar de lodo, muy difícil como de auscultarlo, porque era muy de noche y no había luna, y las luces del carro rebotaban contra el vaho ese que subía, y empezaban a salir personas de eso. O sea, una pesadilla ver eso, cómo salía gente completamente desorientada, herida, completamente envuelta en barro. Y es decir, calcular las dimensiones de eso era complicado, aunque pues yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y pensaba que ojalá no hubiera pasado. Salió gente, la ayudamos a subir a un remolque de un tractor que trajo a alguien como de una finca, los llevamos al hospital, y en el hospital los recibieron y dijeron que no podían hacer mucho porque todo el presupuesto del hospital se lo roban los políticos. El caso es que esa gente quedó ahí, y mandamos antes, pues las comunicaciones eran complicadas, no había internet ni nada de eso, entonces enviamos antes del amanecer un cassette con esas imágenes. Lo mandamos en el único bus que salió para Bogotá, lleno de gente aterrorizada. Y esas son las únicas imágenes que existen, que vio el mundo de los de Armero, las primeras, pues, de la noche y del amanecer. Luego subimos, sin que hubiera amanecido, hasta el Cerro de la Cruz. ¿Tú sabes cuál es? Era el cementerio. Que fue, sí, una subida complicada. Nos acompañó un par de muchachos campesinos. Llevamos una linterna que había en el carro, ellos llevaban otra, y fuimos trozando los cables de púas de las fincas, de los potreros, para poder avanzar. Y había algo horroroso, espeluznante, que era el mugido de las vacas. Yo, de niño, mi familia tenía una finca en Ubaté, y yo estaba como muy familiarizado a lo de el mugido de las vacas en las mañanas, en los ordeños y eso, pero esto eran mugidos de terror, una cosa espantosa. Esos pobres animales sabían lo que había pasado. Llegamos al cerro, cuando llegamos al cerro ya estaba amaneciendo, y había subido gente, muy poca, unas 30, 40 personas, heridos, desorientados, gente desnuda, y al ver el Valle de Armero,
yo no creía que Armero se hubiera acabado. Yo conocí a Armero, yo estuve en Armero. Y una señora me dice, no, Armero ya no existe. Yo le pregunté, ¿dónde está Armero? Me dijo, no, Armero ya no existe. Y entonces yo le dije algo así como, no, sí existe, mire, ahí ese pueblo, yo quería creer que había Armero abajo, ¿no? Me dijo un señor, me dijo, no, ese es el cementerio. Y las otras casas que se ven es el barrio de Tolerancia. Eso fue lo que se salvó. Y realmente terrible ver 30.000 muertos por desidia. Es una monstruosidad, es un horror, es un espanto que eso haya pasado, que a Belisario Betancur no le haya pasado nada, que a ese señor Duque Escobar no le haya pasado nada. Y algo más triste, grotesco, era que incluso estando allá en la punta del cerro, pensaba yo y algo que después sí fue la realidad, Belisario Betancur estaba feliz de que la catástrofe de Armero le hubiera tapado el escándalo del Palacio de Justicia, porque fue exactamente una semana después, el 6 y 7, miércoles y jueves, lo del Palacio de Justicia. Yo también estuve ahí. Yo era reportero, sí. Y a la semana siguiente, Armero. Todo el mundo empezó a hablar de eso y se olvidó. Empezó a hablar de eso, y además lo de Armero, después yo seguí mucho tiempo, hice muy buenos amigos a partir de eso y seguí investigando. Las ayudas que dio el mundo, la mayor parte se las robaron. Dieron unas platas para unos barrios que pusieron a Pedro Gómez, y eso era una vaina infrahumano lo que construyó. Incluso un día aterrizó en un helicóptero disfrazado con casco de explorador inglés en el África, llegó, y el helicóptero desbarató todas las casas que estaban alrededor de donde él aterrizó, que eran las casas que le iban a dar a la gente. Nunca hubo un juicio, nunca hubo nada. Se robaron la plata. Durante la misma tragedia, por ejemplo, está el caso de una niña que en vez de rescatarla, la usaron para verla morir y la filmaron, y con eso se ganaban premios de periodismo, una cosa monstruosa. Redujeron todo eso a la tragedia de una niña que se murió ahí, que hablaba con unos camarógrafos y nadie trajo una motobomba para sacar el agua y salvarla ni nada. Y fue terrible, digamos. A veces entre periodistas hablamos, ¿cuál es la chiva más grande que usted ha cubierto? Pues la mía, o sea, la exclusiva mía, pues fue haber llegado ahí. Llegar primero a Armero. Y ver semejante monstruosidad. Yo y ustedes hemos escuchado estos 15 minutos como un torrente de una historia que, como pueden ver, lo deja uno anonadado y a veces sin palabras. Dentro de todo ese relato hay muchas cosas que me gustaría que empezáramos a explicar para quienes son más jóvenes y no entienden a veces el cruce de todos estos nombres. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con 8 días antes, en donde tú también cubres el Palacio de Justicia. Yo creo que los dos hechos no se pueden desconectar, no se puede explicar una cosa sin la otra. Y también Belisario Betancur sabía que se iban a tomar el palacio. Los militares quitaron la guardia un día antes. ¿Cómo fue para ti ese noviembre? ¿Cómo empezó también la toma del Palacio de Justicia? No, la toma del Palacio de Justicia para mí comenzó. Quien estaba cubriendo ahí en el sitio con un camarógrafo era Edgar Telles. Muy buen reportero, muy buen periodista. Y a mí me llamó al noticiero Susana de Medellín, la esposa de Carlos Medellín. Yo los conocía ambos, claro. Carlos fue profesor mío en el colegio de él. Yo estudié un año en el colegio de él. Y Susana es tía de mis primos, o sea, mis primos Guillén Becerra son primos hermanos de los hijos de
de Carlos y de Susana. Entonces ella me llamó para preguntarme si yo iba a ir a cubrirlo del Palacio de Justicia. Le dije, ¿qué quieres? Me dijo, no, quiero que me hagas el favor. Carlos me llamó y me dijo que va a salir dentro de un rato. Entonces, para que cuando salga tú le digas que Eduardo Mendoza Varela, que vivía en la Candelaria, va a tener una camioneta en tal punto, y entonces que vaya allá, se sube y se va para la casa de Eduardo Mendoza y más tarde lo recogemos. Y le dije, listo. Por esa razón me fui al Palacio de Justicia y ahí estuve hasta que acabó todo el día siguiente. Y salía, pues Carlos Medellín no salió, no, nunca lo vi, yo era pendiente cuando sacaban a toda esta gente. Nunca vi que hubiera salido Carlos, vi cómo armaron el incendio. Yo veía cuando entraban soldados con los rockets, con 10 rockets, un soldado, el otro con 5, el otro con 8. Los rockets son armamento antitanque. Tenían como 6 o 7 tanques parados frente al palacio. Y encima de eso metieron cohetes antitanque a un edificio. Y se oían los disparos adentro. Yo decía, qué horror, ¿cómo será ese infierno allá adentro con estos estallidos? Y con esos rockets incendiaron el edificio también los militares. ¿Qué pasó para ti Yo iba anotando en mi libreta cada rocket que explotaba adentro, yo anotaba una rayita. Creo que iba como en 30, 35, algo así. Anoté en mi libreta. explosiones? Yo tarde en la noche me metí a una ambulancia de la Cruz Roja porque el que estaba ahí coordinando lo del Socorro Nacional, Daniel Hernández, no Carlos Martínez, sino Daniel Martínez, se llamaba, el segundo de él. Yo había estado en Nicaragua y allá lo había conocido, entonces me dio cabida en una ambulancia esa noche. Y yo oía por el radio las comunicaciones. Le dijeron a él, bueno, que entre ya el Socorro Nacional a sacar a la gente. Y él dijo, claro, ya vamos a entrar, pero tiene que parar el fuego. Y yo, no, ya dieron orden, decían desde la presidencia. Ya se dio orden de parar el fuego. Y dijo, bueno, si lo paran, pues entra. Y nunca lo pararon. Belisario de Tancú le dieron un golpe de estado a esos militares asesinos. Vega Uribe, toda esa inmundicia humana que fue esa gente, los horrores que cometieron ahí. Yo te pregunto por el Palacio. Dale. 6.000 soldados, 7 tanques de guerra, contra 20 o 25 guerrilleros, claro, criminales y terroristas y todo. Pero ellos, lo que el ejército quería, y era el plan, era que el M-19 entrara. Para eso quitaron la guardia, para que pudiera entrar. Y luego el plan de los militares era acabar con los magistrados que no les eran afines a ellos y que eran independientes. Los mataron a todos estos, claro. Al Carlos Horacio Urán, también magistrado auxiliar. Era un plan del M-19, sí, y era un plan del ejército. El ejército, en el libro que tú me dictaste, La artillería de la libertad, está el relato de Jaime Castro, que yo lo guardé 10 años. Él desde mucho tiempo antes se reunía con los magistrados porque sabían que los iban a matar, y entonces él trataba de ayudarlos, hizo reuniones secretas, y resulta que a las reuniones secretas llevaron fue a los militares para que los ayudaran, cuando los militares eran los que los iban a asesinar. Decía que te preguntaba por las dos cosas, porque ninguna de las dos cosas se explica sin los eventos anteriores a ese noviembre. Hubo un debate en la Cámara de Representantes por alguien que tú citas al comienzo de su crónica, que se llama Hernando Arango Monedero, además un representante conservador de Caldas. Sí. Esa es la primera pregunta que te tengo. ¿Tú oíste sobre ese debate? Claro, yo conozco obviamente ese texto, y es un debate muy elocuente en donde él advierte. Era una de las personas más interesadas en que se hiciera una evacuación, en que se atendiera el problema. Él le propuso al ministro Duque que vendieran los carros del ministerio entonces para tener recursos y hacer el plan de evacuación. Y le pareció al otro que era simplemente un chiste. Apocalíptico lo llamó. Sí, que era una exageración, pero la exageración no era de Arango Monedero, era de los vulcanólogos que llevaban
toda la vida recorriendo los volcanes del mundo y saben cómo se comportan y saben cuándo es el máximo riesgo, etcétera. Y no. Otra cosa que no se cuenta es que por qué estaban esos vulcanólogos acá. La razón es porque la CHEC, la Central Hidroeléctrica de Caldas, hacía investigaciones para obtener energía, digamos, energía del volcán, digamos, energía termodinámica se llama esa. Sí, digamos, sí, eso no se ha podido hacer en Colombia y por eso había tantos vulcanólogos en Manizales. Una de ellas es Marta Calvache, que ha dado también varios testimonios sobre el asunto, y esos vulcanólogos empezaron a ver que eso que se estaba diciendo, que es que el volcán iba a ir para Manizales o Chinchiná, evidentemente iba a ir para Armero. ¿Qué más cosas se decían ese año del tema de Armero que tú pudiste conocer y que de alguna manera cuando estabas en esa colina a las 5 de la mañana dijiste por qué nadie escuchó alguna de las voces que trataron de hacer algo? ¿Qué más escuchaste ese año? ¿Qué cosas recuerdas? Pues la gente estaba completamente desorientada y engañada. Les decían que el cura, yo hablé con el cura 15 días antes, yo hice un informe, yo hablé con el jefe de los bomberos, hablé con el cura, hablé con el alcalde del pueblo. A todos les decían, no, que eso es, sí, hay ceniza, pero eso es natural, eso es normal. No es para alarmarse. Y el cura sí se fue, claro, el cura agarró y se fue para Ibagué y después los obispos o arzobispos, o yo no sé cómo esa vaina de Ibagué empezaron a disculpar al cura, no, que él se había ido era porque lo habían llamado para una misa o algo así. Pero claro, el cura engañó a la gente y él salió corriendo. Y al cura le habían dicho los obispos esos también que no fuera a crear pánico. ¿Por qué el gobierno Betancur? Yo no tengo la prueba, pero tengo testimonios confidenciales que dicen que hubo un consejo de ministros en donde este tema se trató y ellos decidieron no hacer nada. Claro, no, usando una frase que era... El Consejo de Ministros sí lo hubo. Y en los archivos de la presidencia. Eso lo podemos buscar, claro. En la presidencia tiene que estar el Consejo de Ministros, en que se habla lo que está pasando en Armero y la posibilidad de que haya una catástrofe. Pero claro, la información tergiversada la llevaba este tipo Duque. Entonces no se le paró bolas a eso, no lo tuvieron en cuenta para nada. Y lo del Palacio de Justicia, pues terrible también, porque los militares eran los que manejaban, los militares gobernaban y los militares le dieron un golpe de estado a Betancur. Ellos manejaron todo hasta que ya no quedó nada en el palacio. Entonces Betancur reasumió sus funciones de mamarracho y salió a decir que se hacía responsable de todo en un país donde nadie es responsable de nada. ¿A ti te ha interesado mucho toda la vida ver qué hay detrás de estas figuras del poder? Porque no solo fue un ministro de Minas que fue ignorante y que fue indolente. Iván Duque Escobar tiene una historia y proviene de la historia de Turbay, del presidente Turbay. Es decir, tenía una relación muy profunda con el gobierno Turbay. Fue uno de los hombres que, en asociación con otro empresario, robaron el banco. Por favor, cuéntanos quién era Iván Duque. El banco cafetero era del Estado. Duque era el presidente del banco. Y con otro que se llamaba Alberto Duque Rodríguez, que no era pariente de él, sino que era de una familia de Girardot, descendientes de un tipo sórdido, Luisa Duque Peña, desfalcaron el banco haciendo exportaciones falsas de café, exportaciones que no existían, las financiaban con dinero del banco, se robaban ese dinero y decían que había llegado los embarques de Estados Unidos en buques de la flota mercante, y yo me fui a la flota mercante a averiguar y esos buques no existían. Era un ladrón profesional, era un delincuente, un ladrón. Construyeron el Peñón, ¿no? Allá en sí, claro, el Peñón, que fue como el primer gran condominio para los narcotraficantes y los corruptos
y los generales que se fueron a vivir al mismo sitio, con un lago inmenso, y la arena del lago la trajeron de la costa. Trae miles de camiones cargando arena de la costa Caribe para hacerle la playa se llama Lagomar El Peñón. Y ahí, en cada mansión de estas, vivía un narcotraficante, un delincuente, un general. Digamos que la podredumbre nacional estaba ahí reunida, pasando vacaciones y asoleándose la barriga. Si volvemos a Armero, ya vamos a seguir hablando de otros poderosos. ¿Qué empieza a pasar ese día? Amanece y ya tú pues comprendes la dimensión de la catástrofe. ¿Y qué es lo que tú empiezas a encontrar en la posibilidad? No, lo tenaz era que comenzaba a clarear el día, y la posibilidad de entrar a Armero era muy difícil, tanto por el lado de Ibagué, que tú sabes cuál es la hacienda del puente, que curiosamente no le pasó nada, pero pasar ahí era imposible. Y después de las 7, 8 de la mañana, el río empezó otra vez como a buscar su cauce, y ya salir del Cerro de la Cruz para Guayabal fue terrible, y estuvimos al borde de ahogarnos nosotros. Y salí, cadáveres por todos lados, gente gritando, gente herida saliendo de todas partes. Muy complicado pensar uno, sacar grandes deducciones en medio de todo ese caos, pero poco a poco, claro, después hubo que investigar y tuvimos que darnos cuenta de la corrupción y la desidia que llevó a eso, y luego la corrupción y la desidia que produjo eso. Que eso es por lo que la gente tirada en los parques viviendo ahí, les daban unas carpas, la gente alcoholizada, les tiraban comida como animales, comida que mandaban de otras partes del mundo. Y en Belisario Betancur decidió recoger dinero que llegó de fuera de Colombia y entregárselo a Pedro Gómez, no sé qué, pese que hacía... Ahí te voy a detener. ¿Por qué le entregan a un empresario la reconstrucción de Armero, según tus investigaciones? Pues yo creo que pues porque hicieron un negocio, ahí tenía que haber un chanchullo. Y luego, viendo lo que hizo ese señor, que es el barrio Resurgir, le dieron el nombre a la empresa que crearon, y al barrio también, que la gente lo llamaba Resufrir. Eso es inhumano, es indigno lo que construyeron ahí. Y otra vez los medios haciéndole bombo a eso, aplaudiéndolo, cubriendo el barrio como si eso era una gran obra. Y la historia tampoco pasó por ahí, ¿no? Tampoco nombró a nada. Pedro Gómez en medio de esta historia. A ese no le pasó nada, él no respondió por nada. ¿Qué recuerdo tienes tú de Belisario en ese contexto, Belisario Betancur? Tú lo viste no actuar en el palacio, y lo viste, y algunos dicen, entre ellos... Yo había conocido a Belisario Betancur cuando yo era niño, que él era amigo de mi papá, y él tenía una fundación que se llamaba Fundación Tercer Mundo. Tenían una gaceta cultural, mi papá. Una editorial, después, por supuesto. Sí. Y era un tipo que intentó muchas veces llegar a la presidencia y no llegaba, y al fin llegó. Un tipo multimillonario, no se sabe de dónde sacó la plata. Llegó con unas ofertas de paz, que se acababa la violencia en Colombia, que iba a ser una amnistía, en fin. Eso era como lo de mostrar, ¿no? Lo que se estaba hablando todos los días. Y sin embargo, pues él le entregó el gobierno a la lampa, a la corrupción, a lo mismo que siempre ha habido en este país. Todos robando, y un caso repugnante por las consecuencias que tuvo eso, pues es Duque Escobar, ¿no? Un delincuente de tantos que hay de esa calaña,
que viene de robar un banco y le dan el ministerio porque se lo merece, porque el grupo delincuencial de él necesita un ministerio. Entonces le tocó en suerte atender el problema de Armero y no lo atiende porque aquí nadie atiende nada. Y son 30.000 muertos. Yo no creo que... Bueno, Uribe puede tener 30.000 muertos en otras circunstancias, ¿no? Los niños fusilados, en fin. 30.000 homicidios. Pero es decir, 30.000 muertos en 4 horas, pues eso es una monstruosidad que se le atribuye exclusivamente al señor Duque Escobar. ¿Y tú por qué crees que esa historia la han seguido sepultando a lo largo de los años? ¿Por qué crees que no se ha establecido una comisión de la verdad para esos hechos? ¿Por qué crees que a la clase dirigente colombiana poco pues le importa? Lo parece Pues una que cosa muy Armero, triste. ¿a quién le interesaba Armero? A nadie. Pero Armero era un pueblo... Un pueblo próspero, pero... Sí. Pero cualquier pueblo se puede acabar, mejor dicho. Sí, cualquiera, eso no tenía ningún importancia. Hubo una persona que yo conocí que quise muchísimo, que fue Betty Elder, la fotógrafa, una fotógrafa norteamericana, documentalista. Ella apenas pasó el desastre, se fue para Armero y dedicó muchos años a conocer a la gente y a ilustrar, a documentar cómo evolucionaba una comunidad después del desastre natural más grande del mundo en muchísimo tiempo, era lo de Armero. Entonces ella era también como una especie de trabajadora social, atendía a los niños, tomaba fotos, familias destruidas, como medio trataron de salir adelante. Fue muy amiga de los padres de Santiago Rojas. Y de otro Ángel Martínez, que murió su padre ahí también. Tanta gente, pues no vamos a hacer la cuenta, no terminamos, son 30.000 muertos, ¿no? Ella, además de ser artísticamente maravillosa fotógrafa, el valor investigativo y testimonial del trabajo de ella era grandioso. Y Betty quería hacer un libro, nunca lo pudo hacer con eso, y le ofreció a muchas entidades del Estado entregarle el trabajo. Es decir, le regalo esto ordenado para que en alguna parte esté y sea una muestra de cómo evoluciona una comunidad colombiana después de un desastre, que eso es información muy importante. Nadie se lo recibió, ni el duque ese, ni nadie nunca. Y Betty, finalmente, su esposo era un ejecutivo que vivía acá, después vivió en México, ellos después se fueron retirados a Key Biscayne, y allá yo la visitaba, murió de Alzheimer, rodeada de todas sus fotos, y ya no sabía de qué se trataba. Por fortuna, gracias a ti, logramos que la Biblioteca Nacional trajera toda esa obra, la seleccionara, y creo que en unos días van a ponerlos a disposición del público. Pues algo maravilloso. Y ese tipo de cosas son las que permiten que Colombia sepa qué pasó, ¿no? Uh-huh. Yo también me pregunto, en ese año de 1985, ¿qué viste tú con respecto a cientos de niños que quedaron huérfanos, que se robaron? Y hay que nombrar a esos héroes y heroínas como Betty Elder. Otro de ellos es Francisco González, que lleva 30 años buscando niños en muchas partes del mundo. Apareció muchos más de los que se supuso, ¿no? Pues había gente, los entrevistamos en esos días, 15 días después, etcétera. Eso, los hospitales estaban llenos y tenían gangrena gaseosa y eso era terrible. Gente que decía, vea, yo le entregué a mi hijo en el barro a un helicóptero. Se lo llevaron y no se volvió a saber de mi hijo. Y se formó una especie de comercio negro de niños. Y hoy, 40 años después, es mucha la gente que en muchos países del mundo se han preocupado por buscar sus orígenes y han encontrado que descienden de gente de Armero, este señor que tú mencionas. Otra persona que ha buscado mucha gente y le ha encontrado es Alejandro Muñoz, el que se dedica a buscar personas. Pero
Es decir, eso ya era todavía más grotesco, ¿no? Que los niños, aparte de la cantidad de muertos, aparte de la desidia, aparte de que los hospitales no tenían recursos porque se habían robado la plata, entonces empezaron a robarse los niños. Y algo pavoroso fue que llegó mucha gente, casi toda de Antioquia, que eran los balancheros, que era gente que se metía al barro a saquear los cadáveres. A robar. Y a robarse todo lo que encontraba. Era una visión de lo que es la moral de este país, pero aterradora. Gente en el lodo robando y gente acaudalada en el Tolima, Todo robando las donaciones porque uno podía encontrar, no sé si ahora, pero cuando yo empecé a trabajar el tema hace 20 o 25 años. Quitándole los anillos a los muertos, No, las calzas de oro. Y las motobombas que llegaban terminaban en fincas de particulares y las carpas suizas y las... Porque hubo una donación... Pero una investigación completa de eso, judicial, no hay. De administrativa tampoco hay. Hay lo que habrán hecho algunas fundaciones muy modestamente y periodistas, pero una visión completa de lo que fue el desastre de Armero, las consecuencias que tuvo, no existe en Colombia. ¿Cómo somos capaces? Y eso habla también de nuestra idiosincrasia, como dices tú, de poder tapar una cosa así, de poder tapar 30.000 muertos, de no entender y que las nuevas generaciones no entiendan lo que ocurrió en Armero. No entienden porque nadie les ha dicho. Y han reducido todo eso a una niña que murió frente a 50 cámaras de televisión y nadie hizo nada por salvarla. Eso es Armero para el país. De resto no pasó nada. Pero sí es un país que tapa, pues que un país que tapó, que escondió a un presidente porque era negro. Esconde 30.000 muertos. Uno piensa esconder 30.000 muertos es difícil, ¿no? Sobre todo 30.000 muertos al tiempo. En un desastre los escondieron. ¿Y qué pasó en el tiempo después? Digamos, Belisario sale y pide disculpas. No, Belisario Betancur trajo al Papa. Entonces trajeron al cura corrupto ese, Juan, no sé qué diablos, lo trajeron a dar misa y a arrodillarse y a besar el piso y a bendecir el Palacio de Justicia o algo así, y ahí terminó todo. No hubo ningún avance. No, nada, no hay nada. Yo nunca supe, ni siquiera creo que hayan llevado a tomarle una declaración a Duque Escobar o a Gómez, al Pedro Gómez, tampoco, menos a Belisario. A Belisario empezaron a defenderlo la clase política como una víctima de Armero, como una víctima del Palacio de Justicia. Y tú que trabajabas en televisión, en el noticiero TV Hoy, como lo dices, y que tomas la decisión esa noche a las 9:40 de la noche después de oír a Hernán Castrillón y a Judy Restrepo anunciar lo que oyeron muchos colombianos, ¿qué opinión tienes entonces también de cómo se manejaron las comunicaciones en ese momento? ¿Por qué los 2 días la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada, manda a pasar partidos de fútbol? ¿Cuál es? No, esa noche. Esa noche y la del Palacio de Justicia también. Transmitir nada. Y la del Palacio de Justicia también. Es lo mismo, claro. Sacan un partido de fútbol. Este país está imbecilizado con el fútbol completamente. Entonces... Es decir, ¿qué era lo que se movía en el poder en ese momento? No, para ti, digamos. Es lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen. El régimen, eso sí es perfecto en Colombia. Entonces hay 30.000 muertos, hay una toma del Palacio de Justicia, entonces el régimen pone un partido de fútbol y sacan los futbolistas y empiezan a jugar fútbol y el país se imbeciliza viendo a ver cuál mete un gol. Terrible, volviendo a pensar, pues espantoso. La censura de prensa fue total. La presión sobre todos los medios para que no dijeran ciertas cosas y aminoraran el tamaño de los desastres, pues fue inmensa, ¿no? ¿Volviste a saber de los vulcanólogos, de esas fuentes? Yo estuve, después de lo de Armero, como que 15 días, yo fui a Quito, estaban en Quito, a entrevistarlos, los entrevisté, en los archivos de TV Hoy está todo eso, no sé qué pasó con esos archivos. Porque la familia Pastrana vendió el noticiero a alguien, no sé quién fue, y después dicen que
que esos cassettes los reutilizaron, sería gravísimo, ¿no? Porque la memoria que hay ahí, lo que hay en ese archivo de TV Hoy vale oro. Hay algunos fragmentos de lo que yo fui a hacer que creo que están en eso de qué, señal memoria, algo así, pero no sé si esté todo. No, hay unas cositas ahí. ¿Y qué te dijeron ellos, los vulcanólogos, cuando ya los entrevistaste? Estaban indignados. Indignados. Los entrevisté, uno de esos era de apellido Batten. Culpó al gobierno. Dijo que el gobierno de Colombia era responsable porque estaba perfectamente informado de lo que iba a pasar. Y sí es responsable, claro que sí lo es. Pero no pasó nada, absolutamente nada. Y a la gente de Armero les cambiaron la lengua por un alpargate. Usted perdió, ¿qué perdió? Entonces téngale una miseria de esas que tenía Pedro Gómez. Las haciendas, no sé qué habrá pasado con eso. Hubo familias como los Rojas, los padres de Santiago, ellos se fueron allá a rehacer su finca. Ellos no les pasó nada a ellos, pero sí perdieron mucho de sus bienes. Otra gente se desligó completamente de Armero. Gente que fue a ver su casa que quedó en pie. Mercedes, no me acuerdo del apellido en este momento, que está en el libro, yo lo menciono. La casa de ella fue una de las que no se destruyeron y quiso entrar. No la dejaron entrar y volvió como 2 días después y ya no había nada. Se han robado hasta el piso. Porque los daños de la avalancha fueron muy grandes, pero los daños del saqueo fueron muchísimos más. ¿Y quiénes son responsables de eso? Los militares que estaban custodiando. Dejaron que se robaran y me imagino que se repartían la plata con los saqueadores, con los balancheros, con los ladrones. Horrible. ¿Cómo tapó para ti, Armero, lo del Palacio de Justicia? El testimonio del médico Juan Antonio Gaitán es terrible. Él en el barro y un tipo a robarle el anillo o algo así, un tipo al que él le había salvado la vida en el quirófano. Eso está en internet, se llama Juan Antonio Gaitán y yo invito a la gente yo lo escribí en mi libro, yo lo entrevisté, es de parte de mi libro, sí. Te preguntaba por perdí la pregunta, pero te preguntaba por la forma en que después el palacio queda tapado por Armero, es decir, es un corto tiempo. El jueves terminan los hechos del palacio y el domingo se hace un reinado de belleza que es una cosa alucinante. Y en Cartagena decía, ¿cómo van a hacer un reinado de belleza en medio del dolor y del desastre, del desasosiego en que está este país con lo del Palacio de Justicia? Y lo hicieron. En Cartagena decían, pero si aquí una vez se quemó la Plaza del Mercado y nadie protestó. Entonces hicieron el reinado, siempre hacen el reinado. Muy, muy importante el reinado. Y sí, eso empezó a cambiar, es decir, el país volvió a ir a donde siempre ha estado. Y Armero tapa todo lo demás. Todo. O sea, Armero el palacio también queda todo el Palacio sumergido. De Justicia, lo que fue una gran suerte para Belisario Betancur. ¿No? Que en el libro yo expongo ahí dos seres, 3, que se ven muy beneficiados con lo de Armero. Uno, son una pareja de serpientes cascabel, que en el Serpentario tú debiste conocerlo, cuando bajamos del cerro y pasamos por ahí, yo vi que la mayor parte de las serpientes salieron de las cajas y se perdieron, pero había 2 que estaban ahí copulándose en el patio felices. Para ellas fue un gran momento, la avalancha y el desastre, porque eso les dio la libertad y estaban copulando en ese patio 2 serpientes cascabel. Y Belisario Betancur, él también se vio beneficiado y se puso a llorar, debió escribir un poema seguramente, después trajo al Papa y acá siempre más traen al Papa para que tape todas las cagadas, y estamos en las que estamos 40 años
Han pasado 40 años. Solo han transcurrido 40 años, pero no ha pasado nada. Y aquí estamos hablando de eso, pero parece que están pasando cosas, parece que hay un cambio porque hay unas nuevas voces, no eres una voz tan solitaria ahora, hay muchas otras que acompañan lo que has venido denunciando desde hace tanto tiempo, entre otras las denuncias que están apareciendo, el testimonio de la ex ministra de Justicia Ángela María Buitrago sobre el incendio causado por los propios militares. Que no es solamente un testimonio, es una investigación judicial. Claro, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Armero no ha tenido esa suerte, ni siquiera los armeritas son declarados víctimas, no hay ningún tipo de reconocimiento más allá de un acto de perdón del gobierno que se hizo en el gobierno de Santos. Pero hay ¿Por lo de Armero? Sí, él fue en 2015 o 16, 15, en el 15. No pero yo te quería preguntar Del Palacio de Justicia sí quiero decir algo que no se me escape, es muy importante. Al año siguiente, 1986, una fuente mía de la Procuraduría me buscó y me dijo, vea, le entrego, este es el informe del Palacio de Justicia. Yo soy uno de los investigadores. Cójalo y divúlguelo, porque los militares están enfurecidos y lo van a cambiar y quieren cambiarlo, y están presionando a Jiménez Gómez, que era el procurador. Me lo dio y yo hice un informe grande en TV Hoy sobre el informe de la Procuraduría, y las presiones de todas partes por haber publicado eso fueron terribles, amenazas que no se podía publicar más, los militares enfurecidos, como si yo fuera empleado de los militares. Jiménez Gómez, el mismo Jiménez Gómez que denunció a Belisario y todo eso, él no quería y se enfureció de que se hubiera conocido el informe. Y en el informe estaba que ellos encontraron que mucha de esa gente que salió y nunca apareció, los metieron dentro de canecas de ácido sulfúrico, los cuerpos. Así quedó registrado en el informe. Y hubo gente que salió viva, decía el informe, creo que en ese informe decía que Gaona Cruz salió vivo, y entonces no se pudo volver a hablar del tal informe, entonces publiqué un reportaje extenso en Cromos, después de lo de TV Hoy. Y lo mismo, la campana neumática y lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen, taparon todo. Entonces salió el segundo informe quitando todo eso peluqueado y quedamos en las mismas. ¿Qué piensas tú de la paradoja que es la historia de que muchas personas hoy que sufrieron estos hechos hayan cambiado su relato y sigan insistiendo que las dos cosas que ocurrieron en 1985 en noviembre, una fue solamente responsabilidad del M-19 y la segunda fue simplemente una tragedia natural que nadie pudo evitar? ¿Qué piensas tú de que el país sea capaz de creer eso y de no establecer responsabilidades? 30 tipos del M-19, 30 terroristas, asesinos, asquerosos, miserables, todo eso, cierto. Se meten al Palacio de Justicia y el ejército, es más, se publicó en noticias que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, y eso ha debido ser la razón para aumentar la vigilancia, pero no, la quitaron porque aprovecharon lo mismo que hizo Netanyahu en Gaza, dejar que entraran a matar gente para poder hacer lo que está haciendo. Fue lo mismo. Los militares querían que entrara esta gente ahí, y entraron, y a partir del momento en que entraron sintieron que tenían derecho a hacer todo lo que les diera la gana. Hasta asesinar magistrados de la Corte Suprema. Asesinar a los magistrados. Hay que oír la voz de Reyes Echandía, del presidente de la Corte cuando habló por radio. Terrible eso, lo que contó, toda esa minucia, todo ese detalle de lo que fue todo ese largo momento en el Palacio de Nariño. Está en el relato que me hizo Jaime Castro, que yo lo guardé 10, 15 años, guardé ese relato y lo publiqué en el libro. Claro, él no reconoce que haya habido golpe de Estado, pero el solo relato sin
decir que hubo golpe de Estado muestra que hubo golpe de Estado. Que él mismo le dijo al presidente, bueno, ¿y cómo así que los militares no vienen acá a estas reuniones? Que ellos allá tienen un sistema de comunicación especial o alguna cosa que no pueden venir. Y entonces Belisario Betancur, como sonrojado con todos los ministros, dijo, bueno, sí, que vengan. Les pidió que fueran, no les ordenó, les pidió, y llegaron los militares y ellos se instalaron en otra sala y desde ahí siguieron manejando el asado, la masacre esa tan espantosa que hicieron. Y es obvio que para haber enfrentado eso hubieran podido hacer lo mismo que hicieron en la Embajada Dominicana, que también cubrí la toma de la Embajada Dominicana, que fue cerrar el área y decirle al MSN, ustedes son responsables allá adentro. Ustedes verán qué van a hacer allá, pero no se metieron, ni tumbaron la casa, ni mataron a todo el mundo. Y era un gobierno mucho más represivo, supuestamente. Sí, que claro. Turbay, ¿no? La ventaja es que ahí estaba el embajador de Estados Unidos, el embajador de Venezuela. Ellos importaban. Ellos importaban. Entonces, por eso no se metieron. Y eso tuvo un desenlace pacífico. Los tipos estos que tenían a los secuestrados salieron en un bus, se los llevaron a Cuba y la gente se salvaron las vidas. Se salvaron las vidas de todos. Para ti, ¿cómo es el alma de un país y de una clase dirigente que ha persistido en crear una tras otra vez capas y más capas de olvido y de mentiras, una sobre otra, para que sigamos creyendo una ficción que es en el fondo lo que nos han contado? Y te insisto en la pregunta, el Palacio queda reducido a que supuestamente Pablo Escobar le pagó al M-19 por quemar unos archivos y eso fue todo lo que pasó, y Armero, un volcán, hizo una erupción y no se pudo hacer nada y nadie sabía nada. ¿Quién puede parar un volcán? Nadie. Entonces que se muera todo el mundo. Y con lo del Palacio de Justicia lo mismo. Yo llamé a Fabio Castillo, que murió hace unos días, para hablar con él sobre qué tan posible es que el pedido de extradición de Estados Unidos del papá de Uribe, que era un narcotraficante, estuviera ahí en el Palacio. Pues como detalle curioso, no pude hablar. Cuando me di cuenta 3 días después, Fabio había muerto. No me contestó, me volví la llamada, no la contesté yo y bueno, murió Fabio. Los militares, por ejemplo, el magistrado Carlos Horacio Durán, la única vez en la vida que yo lo vi a él fue porque un amigo me dijo, vaya, hable con él, y él le entrega un expediente que tiene de una investigación que está haciendo de corrupción de unos militares. Entonces me entregó el expediente de un general que vendía todos los huevos que se consumen en los batallones y en las dependencias del Ministerio de contratista de huevos. Sí, un chanchullo de huevos. Me entregó eso. Y él sí tenía muchos expedientes del Consejo de Estado, tenía muchísima información sobre corrupción de los militares. Y ellos estaban interesados en quemar eso. Y lo quemaron. Y es muy curioso que los rockets que tiraron contra el archivo no eran rockets antitanques, sino además de ser rockets antitanques eran incendiarios. Entonces tenían la certeza de que sí, y los tiraron contra el archivo del Palacio de Justicia. No lo quemó el M-19, lo quemaron ellos. ¿Qué te hace pensar en todo esto, en lo que decía tu papá sobre el poder político en Colombia? En lo que escribió tu padre. Sí, pues creo que tenía toda la razón. No, el libro de él, la gran investigación, la larga investigación de él sobre cómo es Colombia, pues es esa. Y hay como una característica colombiana, y es que nadie está tranquilo si no tiene un grupo armado que lo defienda. Toda la vida. Esa es la historia. 10 guerras civiles en el siglo XIX y todo el siglo XX y lo que va del XXI, estamos en guerra civil. Y la guerra civil es grupos armados que defienden a determinados sectores de la sociedad. ¿Cómo surge? Están los chulavitas, están los pájaros. Después
godos y liberales se ponen de acuerdo con el Frente Nacional, que es un pacto de paz, un proceso de paz, se reparten el gobierno, surge la guerrilla, pues porque la guerrilla no hacía parte de esos acuerdos. De ese pacto. Y eso siguió vivo pues por mucho tiempo. Después vienen los paramilitares. César Gaviria dicta un decreto para fundar los paramilitares, para darle vida al proyecto miserable ese de Uribe de las convivir, que miren lo que vamos. Y la violencia se evoluciona, pero por ejemplo las guerrillas en Colombia se acabaron, pero la violencia es peor ahora que cuando estaban las FARC. Son grupos armados al servicio del narcotráfico, de los mineros ilegales, de los políticos. Todo el mundo tiene un grupo armado que lo defiende. En la oficina de Envigado, el Clan del Golfo, el ELN, todas esas bandas criminales, los que surgieron de las FARC que no se quisieron acoger, son unas bandas criminales monstruosas que el ejército nunca puede acabarlas. Nunca puede acabarlas, nunca, jamás. El único ejército del mundo que no puede acabar esos grupos. Y claro, nos damos cuenta tiempo después que es que las fuerzas militares del Estado hacen parte de esos grupos. Tú pudiste hacer periodismo en esa época hasta un momento. Hay algo paradójico y es que el noticiero al que tú trabajabas era de una familia política. Sí. ¿Cómo se permitía que se revelaran tantas cosas y hasta qué momento se permitió eso y tú tuviste ya que irte porque ya no dejaban que se... Sí, uno cree que el país evoluciona, pero el país no evoluciona. En ese tiempo, cuando yo trabajaba en TVO y antes cuando yo trabajaba en El Tiempo, todos los días estaba El Tiempo, El Espectador, El Siglo, La República, Voz Proletaria, que era diario, estaba los regionales, el Bogotano. Había 15 periódicos todos los días y había 15 puntos de vista de la realidad nacional y de la realidad internacional. En televisión pasaba lo mismo. A las 9 de la noche estaba un noticiero y había otro que tenía una visión completamente distinta, a la misma hora enfrentado, desde la mañana hasta por la noche. Y cada noticiero era así, de un grupo político. Pero toda esa cantidad de gente, de expresiones le daba la posibilidad a la gente de conocer muchos puntos de vista. Entonces, eso también hacía que un noticiero, si quería tener audiencia, tenía que también revelar cosas y darse la pela. No completamente siempre, pero Mauricio Gómez tenía un gran noticiero a las 7 de la noche. López tenía otro, los políticos tenían los noticieros, porque el periodismo en Colombia además toda la vida ha sido político. Aquí nunca ha habido periodismo que no sea político, salvo expresiones como la nueva prensa que tenemos nosotros, que también nosotros tenemos un pensamiento de progresista, digamos. El periodismo gringo es completamente distinto al colombiano. Entonces, sí había la manera de llevar información complicada a la opinión pública. Sabía cómo hacerlo. Claro, había momentos en que separaba yo lo de la Procuraduría sobre el Palacio de Justicia, pues un informe grande y pum, se paró ahí, no se podía meter más, porque entonces hasta les quitaban el noticiero a los dueños y a los Pastranas y uno seguía publicando eso. Pero publiqué el resto en cromos. Ahora, ¿qué hay? 2 noticieros de televisión, que yo ya no los veo, entiendo que por fortuna están perdiendo mucha audiencia, Caracol y RCN, que son de 2 grupos económicos, que además son los dueños de la radio también, y lo que llaman los grandes medios y las grandes posibilidades de comunicación, de información, están en manos de unos grupos económicos. Eso lo redujo. Toda esa diversidad que había ya no existe. O sea, fue un proyecto cultural, fue un proyecto claro, económico. Eso fue castrar más al país. Uh-huh. En los años 30, 40, 50, 60, ¿cuántos periódicos había? Gaitán fundó un periódico, Alberto Lleras fundó 5, fundó Semana, fundó revistas, estaba El Espectador, estaba El Siglo, La República, y se peleaban entre ellos y se
se insultaban y revelaban información estos para que afectaban a los otros y viceversa. Y eso le da la posibilidad al público de tener una noción del país donde está viviendo, ¿no? Hoy día no. Han pasado entonces, Gonzalo, 40 años desde esa madrugada en que estás parado viendo ese desierto de lodo, de dolor, de ignominia, de desatención, de ignorancia por parte de gente que pudo hacer algo. Han pasado 40 años desde que estuviste en una esquina de la Plaza de Bolívar viendo cómo asaltaban con una fuerza desproporcionada y quemaban el centro de la justicia en Colombia. ¿Cuál es tu lectura, tu parábola 40 años después de esos hechos? También en un momento en donde yo creo que en los últimos 3 años han empezado a pasar cosas y yo creo que estamos volviendo a hablar de una manera distinta. Pues fundamentalmente es una gran frustración, porque ver que todo eso pasó, ver que nos la jugamos los periodistas que estábamos cubriendo, que enfrentamos las consecuencias también de amenazas de muerte y de persecución, porque eso era terrible. Mataron periodistas en cantidades y todo eso se tropieza frente a un Estado pusilánime, a una justicia indolente, que se dan excepciones como esta señora Ángela María Buitrago, a quien también sacan, por pero supuesto. También el resultado final es una frustración. Ahora se ha hablado del Palacio de Justicia otra vez porque se acercan los 40 años, porque no ha pasado nada, porque se saben cosas más graves. El baño donde estaba todo el mundo refugiado lo destruyeron con rocket. No, con explosivos militares que trajeron de Estados Unidos. Estados Unidos mandó, Elena Durán descubrió eso, llegó un avión con los explosivos, los pusieron en la pared y volaron, despedazaron eso los militares, esos infames. ¿Cómo pueden hacer eso contra unos seres humanos indefensos que están ahí adentro? Entonces se vuelve a hablar. Cuando se cumplieron 30 años se volvió a hablar, cuando se cumplieron 20 años se volvió a hablar, cuando se cumplieron 5 o 10 años se volvió a hablar, y vuelve toda esta ola de opiniones, de dolores y de lamentaciones, que yo estoy lamentando otra vez todo eso, pero no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia haya absuelto a Vargas, al coronel ese, como se llamaba, Plazas Vega? ¿Cómo es posible que haya absuelto ese tipo? Y hay unos pequeños triunfos con Elena Durán, con Diana López y yo. Conseguimos que le quitaran todas las medallas al Arias Cabrales ese. Es una cosa como simbólica, con un esfuerzo inmenso, y se demoraba tiempo. Toda la legislación dice que un tipo con esos antecedentes y esas condenas no hay que quitarle las condecoraciones. Y faltan decenas de militares a los que les deben quitar las condecoraciones. Pero el país es el mismo, no cambia, no avanza nada. Ahora la justicia, vino la Constitución del 91, entonces nace la Fiscalía, y resulta que la Fiscalía hoy es peor de lo que era el DAS. Eso es una alcantarilla completa, al servicio de los peores intereses criminales del país. Al servicio de eso está la Fiscalía General de la Nación. No sé cuánto tiempo pasará antes de que cierren eso y traten de hacer otra cosa. Y yo he estado en reuniones con periodistas de otras partes del mundo donde hemos hablado sobre el periodismo, que es lo que uno habla con otros periodistas. En Estados Unidos el periodismo ha tenido grandísimos logros. En México el periodismo amarillista hizo reformar la Constitución respecto del trato a las mujeres, sobre una investigación que hubo de
de cómo trataban a las prostitutas en México, y hay un buen documental, una película que se llama Las Muertas, en Netflix está, un gran triunfo de la prensa. Basado en una obra de Jorge Ibargüengoitia. En Francia, en todas partes del mundo, la prensa ha tenido grandes logros. ¿Y aquí cuáles ha tenido? Ha tenido grandes mártires y grandes investigaciones, sí. Y grandes investigadores, pero todo eso como que cae al vacío, se tropieza contra una pared, se hunde, se acaba, todo el trabajo ahora que murió Fabio, todo su trabajo, la valentía de él de publicar Los jinetes de la cocaína, eso llevó a un cambio, ¿no? Ahora es peor, cualquier ex general es un narcotraficante 1000 veces más poderoso que Pablo Escobar. Hoy día el narcotráfico, y eso también se tapa, pues ya maneja todo el país, ya no son los narcos de cadenas de oro y eso, sino están en los clubes, en las empresas, en todas partes, mimetizados. La señora esa que era vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ella pues, tiene una gran empresa de construcción en asocio con un narcotraficante. En San Andrés. Al que capturaron, y el poder de ella, y esto es tan grande que ya está libre otra vez. El Memo Fantasma se llama, creo. Y el país se va, claro, como el AMPA y el crimen y la delincuencia produce tanto dinero, entonces el país vive como mareado con el bienestar que va dejando eso, ¿no? Que es absolutamente falso, pasajero, inocuo, y no nos ha dejado un mejor vivir. Pero yo creo, Gonzalo, que también 40 años después muchas víctimas han alzado la voz, gracias a periodistas como tú. En un noviembre de hace 40 años, quizás conversaciones como estas no eran tan fáciles de tener. Yo quiero despedir este especial mirándolos a todas y a todos ustedes y diciendo que me conduelo con todas las víctimas del Palacio de Justicia. Que tú también eres víctima. Víctimas de Armero, Los abuelos, dentro de las claro. Pues valdría la pena que mostráramos tu libro para que la gente lo compre. Vamos a ponerlo aquí al final en la imagen cuando editemos el programa. Pero sobre todo quiero decirle hoy a los colombianos que no nos merecemos el olvido como destino, nos merecemos la justicia, la verdad, la reparación, y no estos pactos de mentiras en donde hombres, sobre todo, que han estado en el poder, se convierten en héroes a pesar de haber tenido grandes fallos morales y responsabilidad en hechos como los del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero el 6, 7 y 13 de noviembre de 1985. Gracias, Gonzalo, por estar acá. Mil gracias, Juan David, te agradezco muchísimo por haber podido venir a contar lo que vi y lo que siento. Gracias por hablar y gracias a ustedes por estas 4 conversaciones pendientes. Nos vemos en la próxima. Recuerden, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones frente a la injusticia. Que estén bien.